Imagina estar encerrado en un tubo de metal bajo el océano, rodeado de 50 hombres sudorosos, sin poder bañarte durante semanas, compartiendo el mismo aire viciado que huele a combustible, moho y cuerpo sin lavar. Ahora imagina que ese es tu hogar durante meses, y que cualquier error en la higiene podría no solo enfermarte gravemente, sino poner en riesgo la vida de toda tu tripulación. Si alguna vez te has quejado de no tener agua caliente en la ducha, lo que estás a punto de descubrir te hará reconsiderar lo que significa verdaderamente la incomodidad. Suscríbete al canal si quieres conocer las historias más impactantes de supervivencia humana bajo condiciones extremas. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial eran máquinas de guerra letales, pero también eran prisiones flotantes donde la higiene personal era un lujo casi imposible. En un U-boat alemán o un submarino aliado, el agua dulce era más valiosa que el oro. Cada gota se reservaba para la tripulación de las máquinas, para enfriar los motores diésel, para las baterías que mantenían el submarino sumergido. Bañarse no era una prioridad, era una fantasía. Los hombres pasaban semanas, a veces meses enteros, sin poder lavarse el cuerpo completamente. El olor se volvía tan penetrante que los veteranos cuentan que cuando regresaban a puerto, las personas en tierra podían oler a un submarinista a metros de distancia. La falta de higiene no era solo una cuestión de comodidad, era una batalla constante contra enfermedades, infecciones y el deterioro mental que venía con vivir en condiciones tan deplorables. En estos tubos metálicos, cada centímetro cuadrado tenía un propósito, y el espacio para la higiene personal simplemente no existía. No había baños privados, no había duchas, no había ventilación adecuada. El aire dentro del submarino se reciclaba una y otra vez, cargado de humedad, vapores de combustible, dióxido de carbono y el hedor de los cuerpos sin lavar. La condensación goteaba constantemente desde las tuberías y el casco, empapando la ropa, las mantas, todo. Los hongos crecían en las paredes, en los zapatos, incluso en la piel de los hombres. ¿Alguna vez has sentido que después de un día largo sin ducharte te sientes incómodo e irritable? Ahora multiplica eso por 30 días, por 60 días, viviendo en un espacio del tamaño de un apartamento pequeño con 50 personas más. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente cómo estos hombres enfrentan esta realidad brutal, y cómo la falta de higiene afectaba no solo su salud física, sino también su cordura. Cuando un submarino salía de puerto, los tripulantes sabían que el primer lujo que perderían sería el agua limpia. En los U-boats alemanes, cada hombre tenía asignada una ración de agua para consumo personal que no supera los 2 litros diarios. De esos 2 litros, la mayor parte se destina a beber y a preparar comidas básicas. Para lavarse las manos, la cara o cualquier otra parte del cuerpo, quedaban apenas unos mililitros. Algunos submarinistas veteranos recuerdan que en los primeros días de patrulla intentaban mantenerse limpios con trapos húmedos, frotando su piel con agua de mar o con pequeños recipientes de agua dulce que guardaban celosamente. Pero a medida que pasaban los días y las semanas, incluso ese esfuerzo mínimo se volvía insostenible. El agua de mar no era una solución viable. Aunque abundante, el agua salada no limpia realmente, sino que deja una capa pegajosa de sal sobre la piel que irrita, reseca y empeora cualquier herida o rosadura. Además, el jabón no hace espuma con agua de mar, lo que hacía imposible una limpieza efectiva. Los submarinistas aprendieron rápidamente que intentar lavarse con agua salada solo empeoraba las cosas, dejándolos con la piel agrietada, picazón constante y mayor riesgo de infecciones. Así que muchos simplemente dejaban de intentarlo. Se resignaban a vivir sucios, a convivir con el olor, a aceptar que su cuerpo se convertiría en un caldo de cultivo para bacterias y hongos. La ropa interior y las prendas en contacto directo con la piel se volvían rígidas por la suciedad acumulada, el sudor seco y la sal del ambiente marino. Los hombres usaban la misma ropa durante semanas sin poder lavarla. Algunos intentaban sacudir sus uniformes o colgarlos en zonas menos húmedas del submarino, pero era inútil. Todo estaba constantemente mojado por la condensación. Las botas de cuero se pudran, los calcetines se volvían duros como cartón, y las costuras de las prendas empezaban a deshacerse por el moho. Los submarinistas más experimentados llevaban consigo ropa interior de repuesto, pero incluso eso se agotaba rápidamente en patrullas largas. ¿Te imaginas ponerte la misma ropa todos los días durante 2 meses sin poder lavarla? Sentir cómo se pega a tu piel, cómo se impregna de tu sudor, de los olores del submarino, de la humedad constante. Dentro de poco vas a entender cómo esta situación afectaba no solo la moral, sino también la salud de los tripulantes. Los piojos y las pulgas eran compañeros inevitables en los submarinos. A pesar de las inspecciones médicas antes de embarcar, era casi imposible prevenir que estos parásitos se colaran a bordo.
Una vez dentro del submarino, encontraban el ambiente perfecto para proliferar: calor, humedad, cuerpos sin lavar y ropa sucia. Los piojos se reproducen en las costuras de los uniformes, en las mantas, en los colchones de las literas. Los hombres se rascaban constantemente, dejando marcas sangrantes en su piel que luego se infectaron. Algunos tripulantes desarrollaban fiebres por las picaduras infectadas, otros sufrían de erupciones cutáneas que cubrían grandes áreas de su cuerpo. La única forma de combatir a los piojos era mediante una inspección meticulosa y la eliminación manual, aplastándolos uno por uno o quemando las costuras de la ropa con un encendedor. Pero en un submarino en patrulla, con turnos de guardia de 6 horas y apenas tiempo para dormir, pocos tenían la energía o la paciencia para dedicarse a esta tarea. Los piojos ganan terreno día tras día, convirtiéndose en una plaga que torturaba a los hombres tanto como el enemigo en la superficie. Los hongos en los pies, conocidos como pie de atleta, eran otra batalla perdida desde el principio. Los pies de los submarinistas estaban constantemente húmedos, metidos en botas empapadas que nunca se secaban completamente. La piel entre los dedos se maceraban, se volvía blanca y quebradiza, comenzaba a desprenderse en capas. La picazón era insoportable, pero rascarse solo empeoraba la situación, abriendo heridas que se infectan rápidamente en el ambiente contaminado del submarino. Algunos hombres perdían uñas enteras, otras se les deformaban, necrosándose y adquiriendo un color amarillento enfermizo. Los medicamentos antifúngicos eran escasos y se reservaban para casos extremos. La mayoría de los submarinistas simplemente aprendían a convivir con el dolor y la incomodidad, cambiando de posición constantemente para aliviar la presión sobre sus pies destrozados. Cuando finalmente regresaban a tierra, muchos necesitaban tratamiento médico extenso para recuperarse de las infecciones que habían tolerado durante meses. El estado de los dientes era otro problema crítico. Sin acceso a cepillos de dientes adecuados, pasta dental o agua limpia para enjuagar, la higiene bucal se deterioraba rápidamente. Los submarinistas intentan limpiarse los dientes con trapos, con los dedos, o simplemente con saliva. La dieta a bordo, rica en alimentos enlatados y conservados, no ayudaba. El azúcar de las raciones de emergencia, las galletas duras y el pan mohoso contribuyen a la caries dental. Los hombres sufrían de dolor de muelas constante, encías sangrantes y mal aliento crónico. Algunas tripulaciones llevaban consigo aguardiente o ron no solo para mantener la moral, sino también como desinfectante improvisado para enjuagues bucales. Las infecciones dentales podían volverse peligrosas en un submarino. Sin un dentista a bordo y con recursos médicos limitados, un simple dolor de muelas podía convertirse en un absceso que ponía en riesgo la vida. Hubo casos de submarinistas que tuvieron que soportar extracciones dentales improvisadas realizadas por el médico del barco o incluso por compañeros sin formación, usando herramientas básicas y sin anestesia adecuada. El dolor era brutal, pero la alternativa era peor: una infección que se extendiera al torrente sanguíneo podría ser mortal. ¿Alguna vez has pasado un día entero sin poder cepillarte los dientes y has sentido esa sensación desagradable en la boca? Ahora imagina eso multiplicado por 60 días. En los próximos minutos vas a entender cómo los submarinistas enfrentan no solo la incomodidad física, sino también el deterioro psicológico que venía con estas condiciones. Los baños en los submarinos eran otro capítulo de pesadilla. En un U-boat alemán típico, había 1 o 2 retretes para toda la tripulación de 50 hombres o más. Estos retretes no funcionaban como los baños normales. Eran sistemas complejos de válvulas y presión que requerían un procedimiento específico para operar correctamente. Un error en la secuencia de apertura y cierre de válvulas podía resultar en un retroceso catastrófico, donde el contenido del tanque de desechos era expulsado de vuelta al interior del submarino, cubriendo al usuario y el compartimento entero con aguas residuales. Este tipo de accidentes no solo era humillante y asqueroso, sino que también podía comprometer la seguridad del submarino. El olor intenso podía delatar su posición si estaban intentando ocultarse de buques de guerra enemigos, y la contaminación adicional del aire ya viciado empeoraba las condiciones de vida para todos. Por esta razón, en muchos submarinos, el uso del retrete estaba restringido a ciertos momentos del día y solo personal entrenado podía operarlo. En algunos casos extremos, cuando el submarino estaba en inmersión profunda o durante ataques, los retretes simplemente se cerraban y los hombres tenían que contenerse durante horas o usar cubos de emergencia. La falta de papel higiénico era otro detalle que hacía la experiencia aún más miserable. El papel era un artículo de lujo que se agotaba rápidamente en patrullas largas. Los submarinistas recurrían a trapos, páginas de periódicos viejos, o incluso cartas personales cuando no quedaba nada más. Después de usar estos materiales improvisados,
Muchos no tenían forma de lavarse las manos adecuadamente, lo que contribuía a la propagación de enfermedades gastrointestinales. Las duchas, cuando existían, eran un privilegio rarísimo. En algunos submarinos más modernos había una pequeña ducha instalada, pero el agua asignada para ese propósito era tan escasa que prácticamente nadie la usaba. En otros casos, el espacio designado para la ducha se convertía en almacenamiento adicional para alimentos o torpedos, eliminando completamente la posibilidad de bañarse. Los submarinistas veteranos cuentan que durante las patrullas que duraban más de 2 meses, no se quitaban la ropa ni una sola vez. Dormían con ella puesta, trabajaban con ella puesta, sudaban con ella puesta, y simplemente aceptaban que su piel y su ropa se fusionaran en una masa pegajosa de mugre y sal. La condensación dentro del submarino era un enemigo constante. Las diferencias de temperatura entre el interior caliente del submarino y el agua fría del exterior causaban que las paredes metálicas sudaran constantemente. Gotas de agua caían desde las tuberías, desde el techo, empapando todo lo que tocaban. Las mantas se mojaban, los colchones se empapaban, la ropa nunca se secaba. Los hombres dormían en literas húmedas, envueltos en mantas que olían a moho y humedad. Muchos desarrollaban problemas respiratorios crónicos, tos persistente y neumonía por la exposición constante a este ambiente. El moho crecía por todas partes. En las paredes, en los rincones, en los zapatos guardados bajo las literas, incluso en los alimentos almacenados. El pan desarrollaba manchas verdes en cuestión de días, las frutas frescas se pudren rápidamente, y hasta las latas de conservas empezaban a oxidarse por la humedad excesiva. Los submarinistas aprendieron a raspar el moho de su comida y comerla de todas formas, porque desperdiciar comida no era una opción. La moral de la tripulación dependía en gran medida de la comida, y rechazar una ración porque tenía moho era visto como un signo de debilidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un lugar donde todo lo que tocas está húmedo, donde cada respiración huele a podredumbre, donde tu propia piel se convierte en un terreno extraño que no reconoces? Pronto vas a descubrir cómo los submarinistas mantenían su cordura en medio de esta degradación constante. La salud mental de los submarinistas sufría tanto como su salud física. La claustrofobia, el aislamiento, la falta de luz natural y el estrés constante de estar en zona de combate cobraban su precio. Pero la falta de higiene añadía una capa adicional de tormento psicológico. Los hombres se sentían despojados de su humanidad, reducidos a animales que vivían en su propia suciedad. La vergüenza y el disgusto consigo mismos eran sentimientos comunes, aunque rara vez se hablaba de ello abiertamente. La camaradería entre la tripulación ayudaba a sobrellevar la situación, pero también había tensiones constantes debido a la incomodidad física y el olor insoportable que todos compartían. Los submarinistas desarrollaban rituales y estrategias mentales para mantener algo de dignidad personal. Algunos se afeitaban regularmente con agua mínima, usando espejos empañados y navajas oxidadas, solo para mantener la sensación de estar cuidándose a sí mismos. Otros escribían cartas que nunca enviaría, llevaban fotografías de seres queridos que miraban en momentos de desesperación, o simplemente se obligaban a mantener sus espacios personales lo más ordenados posible dentro del caos general. Estas pequeñas acciones eran actos de resistencia contra la degradación completa de su identidad. El regreso al puerto fue un momento agridulce. Por un lado, significaba el fin de la pesadilla higiénica, duchas calientes, ropa limpia, comida fresca y la posibilidad de dormir en una cama seca. Por otro lado, muchos submarinistas experimentaban vergüenza al reencontrarse con la sociedad normal. Sabían que olían mal, que su apariencia era lamentable, que sus cuerpos estaban marcados por meses de abandono. Algunas tripulaciones eran recibidas con respeto y admiración, pero también había miradas de disgusto y comentarios sobre el olor insoportable que traían consigo. Los procesos de descontaminación al regresar a puerto eran exhaustivos. Los uniformes se quemaban directamente porque era imposible limpiarlos adecuadamente. Las literas y mantas se desinfectaban con productos químicos fuertes. El interior del submarino se ventilaba durante días, se rociaba con desinfectantes y se inspeccionaba en busca de moho y plagas. Los propios submarinistas pasaban por revisiones médicas completas donde se trataban infecciones de piel, hongos, piojos y problemas dentales acumulados. Algunos necesitaban hospitalizaciones prolongadas para recuperarse de las condiciones en las que habían vivido. A pesar de todo esto, los hombres volvían a embarcarse una y otra vez. La lealtad a sus compañeros, el deber hacia su país y la extraña hermandad que se formaba en esas condiciones extremas los llevaba de vuelta al océano. Sabían exactamente lo que les esperaba, semanas o meses de suciedad, enfermedad, incomodidad y peligro.
pero lo aceptaban como parte del precio de ser submarinistas. Esta resistencia mental y física los convertía en una de las fuerzas más temidas y respetadas de la guerra naval. ¿Alguna vez has enfrentado una situación que sabías que sería difícil, pero decidiste hacerlo de todas formas por un propósito mayor? En unos momentos vas a descubrir qué impulsaba a estos hombres a regresar voluntariamente a estas condiciones infernales. Las diferencias entre los submarinos alemanes y aliados en términos de higiene eran mínimas. Todos enfrentaban los mismos problemas fundamentales: falta de agua, espacio reducido, humedad constante y aislamiento prolongado. Sin embargo, había algunas variaciones en la forma en que diferentes armadas abordaban el tema. Los submarinos estadounidenses, por ejemplo, eran generalmente más grandes y tenían mejor ventilación que los U-boats alemanes. Esto no los hacía limpios, pero sí ligeramente menos opresivos. Las tripulaciones estadounidenses también tenían acceso a raciones de agua ligeramente mayores, y en algunos casos, sistemas de destilación que permitían producir agua dulce adicional a partir del agua de mar. Los submarinos británicos mantenían tradiciones de disciplina estricta que incluían intentos de mantener ciertos estándares de higiene incluso en las peores circunstancias. Los oficiales británicos insistían en que los hombres se afeitaran regularmente y mantuvieran sus uniformes lo más presentables posible, aunque fuera una batalla perdida. Esta insistencia en la apariencia era vista por algunos como innecesaria, pero por otros como una forma de mantener la moral y el sentido de identidad profesional. Los submarinos japoneses eran conocidos por tener algunas de las peores condiciones de higiene de todas las armadas. Los submarinos japoneses operaban en el Pacífico, donde las temperaturas eran más altas, la humedad era extrema y los hongos y bacterias proliferan aún más rápido. Además, las patrullas japonesas tendían a ser extremadamente largas, a veces durando más de 3 meses sin tocar puerto. Los submarinistas japoneses desarrollan infecciones de piel tan severas que algunos quedaban permanentemente marcados con cicatrices. Las condiciones eran tan brutales que las tasas de enfermedad entre las tripulaciones de submarinos japoneses eran significativamente más altas que en otras armadas. A pesar de estas diferencias, la experiencia fundamental era la misma en todos los submarinos. Vivir sucio, enfermo y en constante incomodidad se convertía en la norma. Los submarinistas de todas las naciones compartían esta hermandad de sufrimiento, y después de la guerra, muchos veteranos de lados opuestos encontraban que tenían más en común entre sí que con sus propios compatriotas que nunca habían servido bajo el mar. La tecnología de los submarinos mejoró considerablemente durante la guerra, pero la higiene nunca fue una prioridad en el diseño. Los ingenieros se enfocan en aumentar la autonomía, mejorar los sistemas de propulsión, instalar mejores sensores y armas. La comodidad de la tripulación quedaba en un distante segundo plano. Incluso cuando había espacio disponible, rara vez se usaba para instalar duchas o mejorar las instalaciones sanitarias. En cambio, ese espacio se llenaba con más baterías, más torpedos, más provisiones. La lógica era simple: un submarino más letal valía más que un submarino más cómodo. Esta mentalidad reflejaba la realidad brutal de la guerra submarina. Los submarinos eran armas, no hogares. Los hombres que servían en ellos eran vistos como herramientas de guerra, y su bienestar personal era secundario frente a la efectividad militar. Esta perspectiva puede parecer cruel desde nuestra época, pero en el contexto de una guerra total donde la supervivencia de naciones enteras estaba en juego, la comodidad individual era un lujo inaceptable. Sin embargo, esta falta de atención a las condiciones de vida tiene consecuencias operacionales. Las tripulaciones que operaban en condiciones deplorables sufrían de fatiga acumulada, enfermedades crónicas y moral baja. Esto afectaba su efectividad en combate, su capacidad de tomar decisiones rápidas bajo presión y su voluntad de continuar luchando. Los comandantes más astutos reconocían que mantener a sus hombres lo más saludables posible, dentro de las limitaciones extremas del submarino, era crucial para el éxito de las misiones. ¿Has notado alguna vez cómo cuando te sientes físicamente mal, también te cuesta concentrarte mentalmente? Pronto vas a entender cómo esta conexión entre higiene, salud y efectividad militar se manifestaba en las operaciones de los submarinos. Algunos comandantes implementan medidas creativas para mejorar las condiciones. Organizaban días de limpieza cuando el submarino estaba en superficie y las condiciones del mar lo permitían, donde los hombres podían airear sus mantas, sacudir sus uniformes e intentar secar lo que pudieran. Otros permitían que los hombres se bañaran con cubos de agua de mar cuando estaban en superficie durante la noche, a pesar de las limitaciones de este método. Estas pequeñas concesiones ayudaban a mantener la moral y daban a los hombres la sensación de que alguien se preocupaba por su bienestar.
Los médicos de a bordo luchan constantemente contra las consecuencias de la falta de higiene. Con botiquines limitados y conocimientos que no siempre estaban actualizados sobre enfermedades tropicales o infecciones por hongos resistentes, hacían lo mejor que podían. Trataban infecciones con los pocos antibióticos disponibles, drenar abscesos, vendaban heridas infectadas y administraban analgésicos para el dolor constante que muchos tripulantes soportaban. En casos extremos, cuando una infección amenazaba la vida de un tripulante, el submarino podía verse obligado a romper su patrulla y buscar un puerto para evacuar al enfermo. Las historias de submarinistas que perdieron dedos de los pies por infecciones no tratadas, que desarrollaron úlceras cutáneas que nunca sanaron completamente, o que sufrieron daños permanentes en los pulmones por respirar aire contaminado durante meses, eran comunes. Estos hombres llevaban las marcas de su servicio en sus cuerpos mucho después de que terminara la guerra. Algunos recibían pensiones por discapacidad, otros simplemente aprendían a vivir con el dolor crónico y las limitaciones físicas que habían adquirido bajo el mar. La dieta a bordo también contribuía a los problemas de higiene y salud. Al principio de una patrulla, los submarinos llevaban alimentos frescos, frutas, verduras, pan recién horneado, carne fresca. Pero estos perecederos se agotaban rápidamente, a menudo en la primera semana. Después, la dieta consistía principalmente en alimentos enlatados, secos y preservados, carne en conserva, galletas duras, patatas deshidratadas, sopa de sobre. Esta dieta carecía de vitaminas esenciales, lo que llevaba a problemas como el escorbuto, la anemia y la debilidad general. La falta de vitaminas se hacía que las encías sangraran, los dientes se aflojan y las heridas sanan lentamente. La falta de vitaminas del complejo B causaba fatiga extrema, problemas neurológicos y deterioro mental. Algunos submarinos llevaban suplementos vitamínicos, pero no siempre eran suficientes o se administraban correctamente. Los submarinistas aprendían a reconocer los síntomas de deficiencias nutricionales y a reportarlos al médico antes de que se volvieran graves. La deshidratación era otro problema constante. Aunque había agua para beber, muchos hombres limitaban su consumo voluntariamente para evitar tener que usar los retretes con frecuencia. Esta deshidratación crónica afectaba su capacidad física, causaba dolores de cabeza, mareos y confusión mental. En climas cálidos, donde las temperaturas dentro del submarino podían superar los 40 grados Celsius, la deshidratación se volvía peligrosa rápidamente. Los hombres perdían litros de sudor cada día, y reponerlo era un desafío constante. ¿Alguna vez has estado tan incómodo que preferiste no beber agua para evitar tener que ir al baño? Imagina hacer eso durante semanas mientras realizas trabajo físico extenuante en un ambiente sofocante. En los próximos minutos vas a descubrir cómo estas decisiones aparentemente pequeñas se acumulaban para crear crisis de salud mayores. El sistema de ventilación en los submarinos era primitivo según los estándares modernos. Cuando el submarino estaba en superficie, podía abrir escotillas y hacer circular aire fresco, lo que proporcionaba un alivio temporal. Pero cuando estaba sumergido, dependía completamente de sistemas mecánicos de reciclaje de aire que eliminan el dióxido de carbono y añadían oxígeno de tanques de reserva. Estos sistemas no eliminan olores, humedad ni contaminantes químicos. El aire dentro del submarino sumergido se volvía cada vez más viciado con cada hora que pasaba. Los niveles de dióxido de carbono aumentaban hasta el punto en que los hombres experimentaban dolores de cabeza constantes, náuseas y dificultad para concentrarse. Los niveles de oxígeno disminuían gradualmente, causando fatiga extrema y letargo. El monóxido de carbono de los motores diésel se filtraba en los compartimentos habitables, causando intoxicación crónica. Los vapores de combustible, aceite y químicos de las baterías contaminaban el aire que respiraban. Todo esto se mezclaba con el olor corporal de 50 hombres sin lavar, creando una atmósfera que muchos veteranos describen como literalmente irrespirable. Cuando un submarino permanecía sumergido durante periodos prolongados, especialmente cuando estaba siendo cazado por destructores enemigos, la situación se volvía crítica. Los hombres se movían en cámara lenta para conservar oxígeno, hablaban en susurros para no agotar sus pulmones, y a veces se desmayaban por la falta de aire. En estas condiciones extremas, la higiene era la última preocupación. La supervivencia inmediata era lo único que importaba. Los submarinos que sufrían daños en combate y quedaban atrapados en el fondo del océano experimentaban condiciones aún peores. Sin energía para los sistemas de reciclaje de aire, con fugas que permitían la entrada de agua salada, y con heridos que necesitaban atención médica, la higiene se convertía en una abstracción sin sentido. Los hombres se sentaban en el agua hasta las rodillas, rodeados de compañeros heridos y moribundos, respirando aire cada vez más escaso,
esperando un rescate que podría nunca llegar. En esos momentos, la suciedad de sus cuerpos era el menor de sus problemas. Las operaciones de rescate submarino eran extremadamente difíciles y a menudo llegaban demasiado tarde. Los submarinos hundidos se convertían en tumbas de acero en el fondo del océano. Los cuerpos de las tripulaciones nunca se recuperaban y permanecían allí durante décadas o siglos. Cuando los investigadores modernos exploran estos pecios, encuentran evidencias de las condiciones en las que vivieron y murieron estos hombres, uniformes todavía en las taquillas, efectos personales preservados por el agua fría, los restos de las últimas comidas. Estos descubrimientos arqueológicos submarinos nos dan una ventana única a la realidad de la vida en los submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Los objetos cotidianos encontrados en los pecios cuentan historias de humanidad en medio de la guerra, fotografías de seres queridos, cartas nunca enviadas, juegos de cartas usados para pasar el tiempo, navajas de afeitar oxidadas, peines, pequeñas botellas que alguna vez contuvieron colonia o desinfectante. Estos hombres intentaban mantener algo de normalidad de dignidad incluso en las circunstancias más adversas. ¿Te has preguntado qué objetos personales llevarías contigo si supieras que ibas a estar aislado del mundo durante meses en condiciones extremas? Pronto vas a entender cómo estos pequeños objetos personales se convierten en anclas de cordura para los submarinistas. La correspondencia era vital para la moral. Cuando un submarino regresaba a puerto, lo primero que recibían los tripulantes era el correo acumulado durante su patrulla. Cartas de esposas, novias, padres, hijos representaban la conexión con el mundo normal que habían dejado atrás. Leer estas cartas era un momento sagrado, a menudo realizado en privado para poder procesar las emociones sin testigos. Las buenas noticias levantaban el ánimo de toda la tripulación, mientras que las malas noticias, como la muerte de un ser querido o una relación terminada, podían hundir a un hombre en una depresión profunda. Escribir cartas de respuesta también era importante, aunque sabían que no se enviarían hasta el próximo regreso a puerto. Los hombres escribían sobre su día a día censurando cuidadosamente cualquier detalle que pudiera comprometer la seguridad operacional, describiendo las comidas que comían, las bromas entre compañeros, sus esperanzas de regresar pronto a casa. Rara vez mencionan las verdaderas condiciones en las que vivían. No querían preocupar a sus familias con descripciones de la suciedad, las enfermedades o el peligro constante. Mantenían un tono optimista y animado, creando una versión sintetizada de su experiencia que protegía a sus seres queridos de la horrible verdad.